Se abre la sesión. Tengo cuenta la sesión. La cuenta, señor secretario. Gracias, señor presidente. Ha llegado a la Secretaría de la Comisión de Salud un proyecto de ley iniciado en moción de los senadores señores Chaguán, Quintana y los ex senadores señores Rossi, Uriarte y Walker Don Patricio sobre enfermedades poco frecuentes, que ha sido desarchivado el día 10 del mes en curso. También se ha tramitado a esta comisión un proyecto en segundo trámite constitucional que establece el Día Nacional de la Protección y Fomento de la Lactancia Materna. Ha solicitado audiencia a la Comisión de Salud la Comisión Nacional de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales para ser oída a efectos de plantear posición respecto del proyecto de ley de salud mental. Y finalmente se han recibido hace pocos minutos las indicaciones del Ejecutivo al proyecto de ley que modifica el sistema privado de salud, que es el tema que está hoy en la tabla de esta comisión. Eso es todo, presidente. Bien, gracias. Senador Chaguán. Presidente, si es posible también dejar invitado a la comisión a la Liga Chilena contra el Mal del Parkinson, a la directora ejecutiva Isabel Cornejo Molina, que nos ha pedido poder exponer respecto de la situación dramática que ya se encuentra la Liga Chilena contra el Mal del Parkinson. Eso por una parte. Y respecto a la tabla, hoy día está convocada esta comisión con posterioridad justamente a la exposición respecto de las indicaciones para la ley, para la reforma del sistema privado de salud, también las oncomamás, que están con dificultades porque tienen que retornar justamente a su tratamiento. Si habrá alguna posibilidad, ellos van a exponer 10 minutos, si es posible que expongan antes, para poder, ellas tienen que partir, digamos, si es posible que así sea. La verdad de las cosas que yo entiendo la posición, pero veamos la disponibilidad del señor ministro, porque él tenía la prioridad. ¿No tiene problema? Bien, entonces, muchas gracias, señor ministro, por la gentileza. ¿Puedo hacer también un planteamiento respecto al tema? Hágalo nomás. Al tema de fondo de la tabla. También pedirle, hoy día vamos a conocer las indicaciones del Ejecutivo. Lo que yo quiero plantearles es que hoy día podamos escuchar al ministro y poder resolver un plazo, unos 15 días, para poder darnos el plazo, la propia comisión, de estudiarla y comenzar la votación una vez que, después de recibidas e ingresadas, poder hacer el análisis correspondiente los senadores de la Comisión de Salud y ponernos de acuerdo respecto de las indicaciones, si le parece, presidente. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Que el señor ministro exponga, nos deje lo que él estima pertinente, las indicaciones, documentos para nosotros poder estudiar, y podría ser después de la semana distrital, reanudar, pero mientras tanto, en las sesiones que no veamos este proyecto, avancemos, digamos, con las otras proyectos, el Parkinson, los que quieren exponer, para no demorarnos en la tramitación de este proyecto, o sea, después darle la prioridad que dijimos que le íbamos a dar para que podamos, ojalá, llegar a buen término con este proyecto. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces le cedemos la palabra a la persona que viene. A ver, el señor ministro ha tenido la gentileza de cederle el espacio para que ustedes pongan primero, entonces lo acotamos a un par de minutos, por favor. Ya, tome asiento nomás hacia donde sea. Su nombre, por favor, para que Sí, muchas gracias por recibirnos. Mi nombre es Ignacia Patilo. Soy miembro del directorio de la Corporación Oncomamás. Dale. Hola, mi nombre es Beatriz Troncoso.
También soy directora en la Corporación Oncomamás. Mi nombre es Mónica Montenegro, directora Corporación Oncomamás. Bueno, el motivo por el cual nosotros estamos acá es para exponer nuestro punto de vista respecto de la Ley de Cuidados Paliativos, una ley que ya fue discutida y votada en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. La razón de por qué nosotros acudimos a esta instancia es porque a nosotros nos hicieron llegar ese proyecto. Obviamente a nosotros nos atañe directamente por los niños con cáncer que entran en etapa terminal, y en ese momento nosotros presentamos nuestro punto de vista. Sin embargo, no fuimos consideradas ni tampoco fuimos consideradas en la discusión. Antes de que se votara, teníamos unos puntos bastante específicos que nos había gustado que nos escucharan. Por lo tanto, ahora venimos a ustedes a manifestarles esos puntos y a solicitarles, y aquí yo no desde mi ignorancia no sé muy bien, pero entiendo que todavía la ley no pasa al Senado, pero nos gustaría que lo que expongamos acá podamos exponerlo cuando esta ley sea discutida en la comisión. Eso como para empezar. No sé si quieren que empiece con el contenido, ¿verdad? Sí, exponga usted, y cuando llegue el proyecto acá al Senado, evidentemente la vamos a volver a invitar para que hagan ustedes la exposición que estimen pertinente. Muchas gracias. Sí, y en ese momento queremos venir también con el médico que siempre nos acompaña, el doctor Francisco Barriga. Hoy día somos nosotros solamente, él no pudo venir. Y bueno, quería contarles que los cuidados paliativos son uno de los temas prioritarios en nuestra agenda como corporación. Lamentablemente, porque hoy día muchos niños, y sobre todo los niños que viven en regiones, lamentablemente mueren con mucho sufrimiento, mucho dolor, y sin recibir los cuidados médicos necesarios, tanto para la salud física como mental, y muchas veces lejos de su gente. Nosotros, cuando revisamos el proyecto de ley, la verdad es que lo primero que nos llamó la atención es que no se hace una distinción entre niños y adultos. Y el tipo de cuidado paliativo que necesita un niño, tanto por sus condiciones como por ser niño, como porque siempre es parte de un grupo familiar, donde los padres toman las decisiones por los niños, son distintas a las de los adultos. Entonces, nosotros necesitamos una ley que primero aborde las necesidades particulares de los niños y, en segundo lugar, que sí tenga una asignación de recursos para poder garantizar que el Estado pueda realmente garantizar esos cuidados paliativos que hoy día, lamentablemente, no puede hacerlo. Una definición de cuidados paliativos para nosotros, a grandes rasgos, debería primero garantizarle a los padres el derecho a decidir dónde sus hijos pasen estos últimos días. Eso puede ser en un hospital, puede ser en sus casas, puede ser también en un hospice, en una casa de acogida o donde sea mejor para el niño. Y garantizar esos cuidados paliativos significa poder brindarle a esa familia el apoyo profesional médico, tanto para la salud física como mental, para aliviar el dolor y otros síntomas, así como también para que la familia pueda sobrellevar esto y luego el duelo. Básicamente que las familias tengan acceso a atención profesional, a medicamentos, y que puedan recibir todo eso en el mejor ambiente posible, entendiendo que eso es estar rodeado de la familia cercana por lo menos. Entonces, bueno, y dentro de los puntos queremos destacar algunos. Uno de ellos es el acceso a medicamentos para controlar el dolor. Hoy día en Chile, y según cifras de la Organización Mundial de la Salud, el consumo de medicamentos similares a la morfina es de 13 miligramos per cápita por año en Chile, y comparado con el promedio mundial, que son 69, es muy bajo, y con el consumo en países desarrollados o de la OCDE, que son 300 miligramos al año por cápita, es muy bajo.
Por otro lado, otro énfasis es la posibilidad de contar con cuidados paliativos domiciliarios. En el caso de los niños es algo fundamental y también tiene que ver con cómo funciona el sistema de salud en Chile y que ese sería probablemente el ideal, poder tener todos esos cuidados en la casa. Bueno, ¿y por qué decimos que para garantizar lo descrito la ley debería necesitar un presupuesto? Y es porque hoy día efectivamente tenemos un problema bien grande con los niños, sobre todo con los niños en regiones. En Chile prácticamente no hay paliativistas pediátricos y los que cumplen esa función hoy día en las distintas ciudades en Chile están siendo los oncólogos pediátricos en las regiones en las que los hay, porque sabemos que no en todas las regiones tenemos oncólogos infantiles y ellos, claro, hacen lo que pueden, pero claramente no es una especialidad suya. O sea, entendemos que los cuidados paliativos y sobre todo en niños requieren de una especialización muy importante y requieren de un equipo multidisciplinario que acompañe esa labor médica. Por lo tanto, hoy día las regiones, o sea, las ciudades que sí cuentan con algo otorgado por los oncólogos pediátricos son, bueno, Santiago, Valparaíso, en cierta medida Concepción, Valdivia y en cierta medida en Puerto Montt también hay algo. Pero la realidad de muchos niños en regiones es que no tienen eso. Entonces el resultado finalmente es que o se tienen que quedar en Santiago, si es que pueden, porque muchos de ellos de frentón no pueden, o en sus ciudades no reciben los cuidados adecuados. Y a esto se agrega otro problema que nosotros vemos, y es que el tipo de cuidado paliativo que recibe el que logra recibirlo no es igual. O sea, depende mucho del hospital o clínica en el que sea atendido y también depende del sistema previsión. O sea, en el fondo, en el caso de los pacientes del sector privado, por ejemplo, va a depender mucho de qué ISAPRE tiene respecto de esa canasta de cuidados paliativos. Por ejemplo, bueno, a mí se me murió un hijo de cáncer. Yo tuve a mi hijo en la Católica. Tuve mi ISAPRE Colmena y tuve la mejor de las suertes, entre comillas. Aquí como que uno pierde un poco los parámetros de la suerte, pero porque yo pude elegir dónde. En algún momento elegimos la casa. Tuve un equipo todos los días conmigo, enfermeras que iban 2 veces a mi casa, con un equipo de medicamentos de cuidados paliativos ilimitado en cuanto a la cantidad de morfina que yo tenía, absolutamente suficiente para todo lo que yo necesitaba, en la casa, y todo esto cubierto por el GES. Y eso yo lo tuve no solamente por estar en el sector privado, por estar en la Católica, por estar en Santiago, sino además por la ISAPRE, que me lo permitía porque esa era su cobertura que tenía para eso. Pero ¿qué pasa? Un paciente que no es de Santiago, por ejemplo, y que también pertenece al sector privado y decide pasar esos últimos días de vuelta en su ciudad, la ISAPRE le va a decir no, tu prestador GES para paliativos es en Santiago, por lo tanto si tú quieres tener esta cobertura tú te quedas en Santiago, si tú te vas para allá y hay algo de cuidados paliativos allá tampoco los tienes cubiertos y lo peor de todo es que muchas veces en sus ciudades, como les decía al principio, no tienen esto, no tienen el oncólogo pediátrico que en cierta medida se puede hacer cargo de eso. Entonces, bueno, y respecto de los cuidados domiciliarios es lo mismo, o sea, dependiendo un poco de dónde uno está y de qué previsión tiene, uno tiene o no tiene esa opción. Entonces, a nosotros nos parece difícil imaginarse una ley de cuidados paliativos sin que primero se considere las necesidades diferentes de los que caben dentro de esta ley, sobre todo de niños y adultos, que hay muchas diferencias y sobre todo en las necesidades, porque paliativistas adultos hay, pero en niños no hay prácticamente. Entonces, eso es una necesidad y nos parece muy difícil que una ley como esta, que realmente quiera garantizar el buen morir de todos los pacientes y en nuestro caso lo que nos corresponde de los niños, no tenga recursos asociados para poder entregar la ayuda profesional y de medicamentos que esa familia necesita. Para terminar, a ver, tener un hijo en etapa terminal, ustedes se pueden imaginar lo terrible y lo doloroso y lo traumático que es, pero yo les quiero decir que es aterrador también. Es muy difícil imaginarse que una familia pueda enfrentar esto
y no quedar sin posibilidad de levantarse después si es que no tiene esa ayuda que tuve yo y que han tenido algunos, pocos, que pasan por esto. Por ejemplo, a mí me tocó en algún punto darle oxígeno a mi hijo, y a mí me habían entrenado y me habían hecho una capacitación antes, muy importante también, entre paréntesis, pero cuando llegó el momento yo no fui capaz, porque es aterrador. Uno no sabe lo que va a pasar ni cómo va a pasar. Y ahí yo tenía a la mano profesionales en todos los ámbitos, que me apoyaron en lo psicológico, en lo médico, una persona que lo hizo por mí, porque realmente a veces uno no puede y uno necesita mucho más. Y de ahí viene la necesidad del especialista en esto y para niños, porque tiene que saber manejar a los papás también. Tiene que saber manejarlos muy bien. Entendemos que siempre hay cuidadores, si es que el punto es que cuando es tu hijo, el tipo de ayuda que uno necesita como padre, un hijo chico, un hijo de 2 años, 3 años, esa ayuda es fundamental y realmente nosotros no conocemos exactamente la solución. Nosotros pretendemos, cuando esto se discuta, ponerles ejemplo y poder ayudar a que esto realmente pase, a que pase con los recursos que se puedan poner a disposición e ir avanzando hacia lograr que hoy día todos los niños, obviamente nosotros nos corresponde hablar por los oncológicos porque es lo que conocemos, pero sabemos que los paliativistas pediátricos escasean para todos los niños que están en la etapa terminal. Por lo tanto, nosotros aquí estamos también, o sea, por un lado presentando nuestro alegato, si se quiere decir de alguna forma, pero en realidad lo que nosotros queremos hacer es poder trabajar esto con ustedes, poder ponerles todos nuestros recursos a disposición, todo lo que nosotros hemos visto y que se puede mirar de otros países que lo han hecho de cierta forma y ojalá poder llegar a algo que le dé eso que tuve yo y que tuvieron a algunos otros, porque uno, no queremos ver a niños sufrir y gritar de dolor, no queremos que sufran, y lo segundo es que queremos que sus padres salgan adelante. Y yo creo que eso es súper importante. Y bueno, eso. Ok, muchas gracias. Tal como le dije al comienzo, una vez que llegue el proyecto acá la vamos a invitar para que vengan con los asesores, qué sé yo, y podamos conversar en profundidad el tema. ¿Ya? Muchas gracias por la exposición. Yo entiendo que también ustedes tenían algunas observaciones sobre cómo ha funcionado el SANA. Decirles que está a disposición también la comisión. Ese es un proyecto que trabajamos en su momento, que hoy día es ley, y muy intensamente con ustedes, reconociendo justamente la necesidad que tienen los padres de contar con tiempo para estar con su hijo, que es una prioridad sin duda, un proyecto de mucha humanidad. Entonces, todos los que nos puedan ayudar, yo lo digo acá como miembro no solo de la Comisión de Salud, sino también de la Comisión de Trabajo, lo que nos puedan ayudar para ir perfeccionando esa norma, porque además tenemos un desafío. El próximo año no solamente va a cubrir los casos oncológicos, la etapa terminal, se amplía también accidentes graves. Entonces, eso va a requerir de la experiencia que han tenido. Hemos hecho algunas reuniones con los actores y entendemos que uno de los cuellos de botella tiene que ver con la información que entrega el empleador, ¿no? Hay cosas administrativas que para una ley que fue bien cuidada, que tiene hartas cosas distintas a la tramitación de las licencias, siguen siendo todavía trabas administrativas. Entonces, lo que nos puedan aportar de eso también para mejorar la implementación de la ley es importante. Y qué bueno que haya estado el ministro hoy día presente también, porque en su momento, respecto de la ley de cuidados paliativos, creo que la disponibilidad de recursos, ustedes saben, pasa más bien por el Ejecutivo. Muy bien. Reitero los agradecimientos. Muchas gracias. Señor ministro. Perdón, senador Montes. Presidente, no, una cosa muy breve. Quiero decirle al ministro de que, a través suyo, presidente, de que de repente en las políticas de salud, cuando hay personas con esta lucidez, con esta capacidad de organización, con esta visión, tenemos que pensar políticas muy participativas, y ser tanto en la construcción de las políticas como en la gestión posterior. A mí me tocó conocerla a ella y vi cómo han trabajado muy a fondo el problema, muy seriamente. Solamente habló una, pero podrían haber hablado las demás que también lo hacen. Y creo que necesitamos concebir las políticas no puramente de arriba para abajo o puramente de mercado. Hay una dimensión de participación que permite hacer mejores políticas, más apropiadas y más eficaces.
O sea, y aquí han ido armando una red de solidaridad a partir de la necesidad, no a partir de la oportunidad que da la política pública, y ahora están en disposición de presionar para que en la política quede mejor. La parte paliativa es como lo que más le preocupa, porque la que más sienten de que no hay respuesta y no hay condiciones para asumirla solo. Yo creo que es una tremenda oportunidad conociendo a personas como ella, que hay otras organizaciones también, pero creo que es un enfoque de forma de enfrentar las políticas públicas, señor ministro, que ahora que viene más o menos nuevito, creo que sería muy importante impulsarlo. Bien, gracias, senador. Ya le explicamos a ella que la vamos a invitar para que expongan el tema en profundidad. Señor ministro, tiene la palabra. Es que lo que pasa es que lo dijimos al comienzo. Por favor, porque... Disculpe, yo solo quiero que consideren, y voy a recalcar algo que dijo la Ignacia, es el acceso a opiáceos, porque los niños están muriendo con mucho dolor, los niños gritan de dolor. Por favor, consideren eso. Yo también como un poco, pero consideren en la tramitación, por favor, el acceso a los niños a paliativos. La realidad en Chile es que los niños en el norte, en el sur, mueren de dolor y gritan de dolor, y eso de verdad es inconcebible. Eso solamente quería agregar. Muchas gracias. Señor ministro, lo escuchamos. Solo para precisar, muchas gracias por lo que ustedes han comentado y el sabio consejo, como usted, por su intermedio, presidente, nos hace a Salud, para considerar siempre a las personas afectadas, la materialización de las políticas públicas. En este momento, o en poco rato más, en la sala de la Cámara de Diputados, se va a votar y aprobar, espero, el proyecto de cuidados paliativos que empezó su discusión en la sala ayer, está con suma urgencia, y una vez aprobado pasa al Senado, donde vamos a mantener dicha urgencia. Quiero ser muy claro que el proyecto de cuidados paliativos que se tramita en este momento y se aprobaría en la Cámara de Diputados se refiere específicamente a cuidados paliativos no oncológicos, y esto es porque funcione bien o funcione más o menos. La cobertura de cuidados paliativos está garantizada por ley en cáncer para toda edad a través del auge, de manera tal que si no se está haciendo bien algo en alguna parte del país de acceso a medicamentos o personas que ayuden, en fin, es porque no se está cumpliendo algo mandado ya, no porque haya que redactar un nuevo cuerpo legal. En ese contexto, efectivamente, el problema que ustedes plantean en oncología en particular, que es el acento, yo quisiera hacer dos observaciones. La primera, afortunadamente, la incidencia, el número de nuevos casos de cáncer infantil en Chile es escasa. Nosotros tenemos, por redondear, 600 nuevos casos al año de cáncer infantil. La inmensa mayoría de ellos evoluciona, entiendo y simpatizo con sus sentimientos, no fue el caso de su familia, pero la inmensa mayoría de los niños con cáncer afortunadamente evolucionan bien. Entonces, tener en cada lugar del país una capacidad para cuidados paliativos oncológicos cuando el número de casos es muy escaso, es poco, es una cosa compleja, es difícil tener especialistas, como usted dice, en cuidados paliativos en todo lugar que se requiera, y ahí el entrenamiento de las familias, cuidadores, en fin, juega un rol fundamental. Insisto, si esto no está ocurriendo, no es porque se requiera una nueva ley o legislación al respecto, sino porque algo que está indicado a hacer, que tiene presupuesto, no está ocurriendo. Y me hago cargo de esa preocupación de ustedes, ¿no es cierto?, para ver cómo podemos mejorar el presupuesto, la especialización y el acceso a medicamentos. Lo segundo que quiero decir, que hay un dato que se repite, que yo tendría mucho cuidado en generalizarlo, que es la comparación del acceso a opiáceos, morfina en particular, de Chile respecto a otros países, sobre todo el primer mundo. ¿Y por qué lo digo?
porque evidentemente, sobre todo en Estados Unidos, la epidemia de abuso de opiáceos es de tal magnitud que que es el primer problema de salud pública que tiene Estados Unidos hoy día, el abuso de opiáceos es el primer problema de salud pública. Y en ese contexto, extrapolar el consumo y el uso y la prescripción de morfina, en particular de países como ese, el nuestro, hay que tener, insisto, cierto cuidado porque hay ahí un dato inflacionado, voy a decir, de personas que no necesitando permanentemente un medicamento de esta naturaleza, pasaron por un hospital, se les indicó morfina y se les hizo adicto. Y pasaron por un servicio de urgencia y ocurrió lo mismo. Y para qué decir industrias farmacéuticas que fabrican este tipo de medicamentos y que incluyen opiáceos en su formulación oral, están siendo denunciadas y severamente perseguidas en esos países por este problema, porque han abusado, ¿no es cierto?, del... Entonces, ese dato, insisto, en particular ese dato, yo creo que tiene una validez limitada respecto al acceso en Chile y hay que medirlo en nuestra situación real, o sea, dónde pasa lo que usted dice, por qué ocurre en esta ciudad en particular, resulta el médico no quiere hacer una receta cheque, cuál es la razón que ocurre, porque no debería haber ninguna razón, y hay que decirlo con toda honestidad, para medicamentos que son muy, muy baratos, no estén en acceso a la población que lo necesita, que justificadamente lo necesita. Pero cuando venga el proyecto acá vamos a tener, como dice el señor presidente, la oportunidad de conversarlo y llegar a acuerdos. De la ley, nosotros entendemos la ley efectivamente es para ampliar la garantía a los no oncológicos. Nosotros venimos a mostrar lo que pasa en niños y creemos que al ejemplificar lo que pasa con los niños oncológicos podemos más o menos imaginarnos lo que pasa con los niños en general. Nosotros no podemos tener oncólogos pediátricos en todo Chile. Para nada. El punto es que los oncólogos pediátricos no pueden ser los que estén hoy día garantizando el acceso en algunas partes a los cuidados paliativos de los niños. Es un poco como, estamos ejemplificando desde nuestra realidad lo que pasa con los niños y pidiendo nuestra participación por el tema de niños, porque nosotros sí efectivamente somos testigos de lo que pasa con un tipo de patología que hoy día, así es que solamente eso, nuestra intención absolutamente es aportar desde el punto de vista especialista para niños en general, no niños oncológicos en particular. Así es que eso, sí, simplemente. Gracias. Señor Ministro. Muchas gracias, presidente. Como usted señaló al inicio de la sesión, después de un trabajo que fue muy superior en su intensidad a lo que yo había estimado la semana pasada, que involucró, ¿no es cierto?, un esfuerzo enorme de SECPRES, de DIPRES, del Ministerio de Hacienda, en fin, logramos producir y hacer llegar hace poco rato las indicaciones del presidente de la República respecto al proyecto que reforma el sistema privado de salud. Tendremos oportunidad en los días que vienen de sesión de comentar, ¿no es cierto?, eventualmente abrir un nuevo periodo de indicaciones para mejorar esta indicación que, insisto, creo que es una buena indicación, se trabajó mucho en ella, y me acompaña en este momento para introducir este documento, para explicarlo, el señor Patricio Fernández, que es superintendente de salud. Él trae una presentación que ha sido también impresa, creo, para los presentes, para poder, insisto, comentar qué es lo que trae esta indicación para compartirlo con ustedes y ojalá, como ha sugerido el senador Chaguán, darse un tiempo de reflexión y eventualmente periodo de indicaciones, ojalá con mucho respeto lo más breve posible, e iniciar la votación de este proyecto
que su falta ya genera enorme perjuicio. Hoy día leíamos en el Mercurio a lo que ha llegado la judicialización del sistema ISAPRE, que al final lo pagan los propios beneficiarios en su prima. Estamos hablando de 10,5 millones de $, gastados en costas, pagados al final por la prima de quienes no reclaman por el aumento del precio del plan complementario de salud que ocurre cada 31 de marzo. La Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, la Corte de Apelaciones ha señalado una y otra vez que ellos tienen que actuar en el contexto de que aquí hay un vacío legislativo que los colegisladores no hemos logrado, ha sido la palabra que han expresado ellos, no hemos llegado a convenir un proyecto que resuelva este problema, lo aclare y diga estas son las reglas del juego para que no tenga que aparecer un tercer poder del Estado actuando en la práctica como legislador frente a la ausencia, insisto, de claridad en la gestión de los seguros privados de salud. Así que, sin decir más, le cedo la palabra a don Patricio, si usted lo estima bien, presidente, para que haga su exposición. Muy buenos días, muchas gracias, señor ministro. Saludar a todos los senadores que están presentes en la comisión y a quienes nos acompañan. Voy a iniciar la exposición que hemos tratado de reducir acá las indicaciones que estamos ingresando. Y vamos a hacer una primera introducción en cuanto a ideas generales. En primer término, que se propone disminuir significativamente las diferencias por edad, sexo y estado de salud de las personas, principalmente al momento de contratar con la ISAPRE. Eso es un tema fundamental para nosotros y que también genera muchas de las situaciones de judicialización y de reclamos que hoy día tenemos en la superintendencia. Asimismo, se eliminan las preexistencias como una alternativa de exclusión de la contratación del Plan de Salud Universal y no se podrán establecer periodos de carencia. Después vamos a detallar muchas de estas cosas. En el Plan de Salud Universal no existirán afiliados cautivos quienes se encuentren adscritos a una ISAPRE y deseen cambiar a otras, no van a tener limitaciones de acceso. El proyecto de ley también que crea el Plan de Salud Universal establece la posibilidad de generar un IPC referencial que muestra la variación de los costos entre un año y el anterior para el ajuste de los precios del Plan de Salud Universal. Esto es muy importante porque esperamos que sirva de base a resolver los problemas de judicialización que señalaba el señor ministro y además que no solo eso, sino que también la superintendencia ha crecido exponencialmente el número de reclamos. El año pasado tuvimos alrededor de 26.000 y este año esperamos llegar a los 40.000 reclamos ingresados. Vale la pena también señalar acá que el periodo de resolución de reclamos que estamos teniendo de cuando yo llegué era alrededor de los 310 días de resolución, lo cual también genera una insatisfacción tremenda en las personas que ingresan sus reclamos, ¿no? Los indicadores serán propuestos por el Instituto Nacional de Estadísticas, órgano especializado, con el cual también hemos tenido la oportunidad de conversar con el director y está con toda la disponibilidad de poder colaborar y ayudar en esto, que le quedó absolutamente claro qué es lo que nosotros esperamos y esperamos ya comenzar a trabajar en esto dentro de los próximos meses. Busca disminuir la judicialización por concepto de adecuación de planes de salud y otros. Vale la pena recordar o tener presente esta lámina que describe cuál es la situación actual de los planes de salud y cuál es la situación propuesta. Acá, si ustedes ven, lo que se puede apreciar es que crece lo que es el GES, es decir, algunas prestaciones que hoy día son del plan complementario de salud o que se otorgan a través de esa vía. La idea es que la red GES lo pueda resolver. También tenemos prestaciones no GES, también tenemos la cobertura catastrófica también, y también tenemos los beneficios complementarios. Ahora, yendo a lo específico de las indicaciones, tenemos que se modifican todas las referencias del proyecto del año 2011 hacia el Plan Garantizado de Salud por Plan de Salud Universal. No se podrán establecer copagos para prestaciones hospitalarias superiores al 20% ni para prestaciones ambulatorias superiores al 50% del arancel de referencia del Plan de Salud Universal. Ahí abajo introducimos un ejemplo de qué es lo que ocurriría en estas condiciones y además agregamos que en caso de atenciones otorgadas fuera de la red contratada, la bonificación a cargo de la ISAPRE
será equivalente al 80% de la que correspondería para la atención de la misma prestación dentro de la red contratada. Con eso también estamos incentivando a que finalmente se resuelva dentro de las redes que tiene la ISAPRE. El ejemplo se describe en sí mismo, así que no sé si necesitan que lo aclare un poco, pero en el fondo el arancel, si el arancel de referencia, es decir, que se establezca para prestaciones ambulatorias, por ejemplo, es de 10.000 pesos, nosotros dijimos que el copago, ¿cierto?, sería el 50% del arancel de referencia, es decir, 5.000 pesos. Lo que cobra el prestador por esta prestación serían, por ejemplo, 20.000 pesos, la bonificación final de la ISAPRE serían 15.000 pesos. Eso en esa condición, y en la condición que sea fuera, que se atienda fuera de esta red, el copago adicional de la ISAPRE sería de 3.000 pesos. Ahí está la diferencia. El plan tiene una tarifa única por red, estableciéndose un descuento de 50% para las personas menores de 24 años de edad y para las personas de 24 años o más y menores de 50 años, la rebaja sería un 25% del plan de salud. Acá también señalamos que las ISAPRES podrán contar con hasta 3 redes de prestadores para otorgar el plan. En el caso del embarazo, la cobertura del parto será asumida proporcionalmente tanto por la aseguradora en la que empezó el embarazo y por la aseguradora que asume a la nueva afiliada. Hay una fórmula de cálculo proporcional que se incluye en las indicaciones. Y respecto a los afiliados que no provengan de una ISAPRE, la cobertura por condiciones de salud preexistentes corresponde al 25% de la cobertura del Plan de Salud Universal que le confiera la prestación genérica. Y esto establecimos un plazo máximo que se conserva esta situación, que sería el plazo máximo de 18 meses. Y esta misma situación es para los que provengan de ISAPRE cerrada porque no participan del Fondo de Compensación de Riesgo. Importante destacar acá que esta limitación, la que señalé precedentemente, no afecta a los problemas de salud considerados GES. ¿Ya? Eso queda fuera de esta limitación. El contrato de salud por el Plan de Salud Universal tiene un carácter indefinido. Los beneficios complementarios se pueden contratar en la misma ISAPRE en la que estén afiliados en el Plan de Salud Universal o en otra distinta, accediendo incluso a una mejora de cobertura. Esto también es relevante para la Superintendencia de Salud porque se establece la obligatoriedad de las ISAPRES para proporcionar toda la información establecida en el artículo 10 de la Ley de Mercado de Valores. Esto en términos prácticos nos permite a nosotros como Superintendencia tener acceso a mucha información que hoy día no tenemos. Hoy día la Superintendencia accede a una parte de la información que nos otorgan por normativa la ISAPRE, pero para tener un real análisis de la situación, la Ley de Mercado de Valores amplía eso y nos da mucho más transparencia y más acceso a toda la información relacionada con sus controladores, con la integración vertical y todo eso. La Superintendencia de Salud fija los requisitos también de idoneidad, conocimiento y experiencia que deben reunir las empresas de auditoría externa que realizarán revisiones a las ISAPRES. Hoy día eso tampoco existe. Tenemos, si bien capacidad técnica en la Superintendencia para desarrollar algunas auditorías, no en plenitud, y aquí nos permitiría a nosotros colgarnos un poco el registro, establecer un registro con ciertos requisitos, condiciones. Anualmente el Instituto Nacional de Estadísticas deberá calcular respecto a las ISAPRES los indicadores de la variación de los precios de las prestaciones de salud, variación experimentada en el uso de las mismas y la variación del gasto de los subsidios de incapacidad laboral. Esto será un arancel de referencia. Se contempla la creación de un panel de expertos, que es un órgano asesor del Ministro de Salud, que va a ser el responsable de calcular anualmente los índices de variación del precio del Plan de Salud Universal basado en los indicadores que construye el INE. La idea es que nosotros como Superintendencia, como contamos con mucha información a través de archivos maestros, le proporcionamos al Instituto Nacional de Estadística, ellos con la expertise que tienen construyen los indicadores, se los proponen, los generan y los expertos analizan esto. Acá hay un cambio con el proyecto original, en el sentido de que se propone que sean 2 académicos del área de la ingeniería, economía o finanzas y un experto en el área de salud pública. Hay un cambio porque eran 2 del área de la salud y uno que provenía del área de la ingeniería, ¿ya? En el sentido que estimamos que se trata precisamente de construir indicadores asociados. Se contemplan también las inhabilidades
Y además, para todo aquello relacionado con el funcionamiento, la organización, etcétera, hay un reglamento que se deberá dictar al respecto para el funcionamiento de este panel. Se contempla el financiamiento en lo que dice la cobertura adicional para enfermedades catastróficas. Se introduce este artículo 189 bis, que se establece un financiamiento del 100% del valor de las prestaciones del grupo familiar una vez completado el monto anual máximo que deberán soportar los beneficiarios del contrato del PSU, ¿cierto?, por concepto de gastos de prestaciones de salud. El monto máximo de gasto por beneficiario es el monto equivalente al 40% de la suma de las rentas anuales afectas a impuestos de cada uno de los beneficiarios del contrato del plan, dividido por el número de beneficiarios del respectivo contrato. ¿Ya? Entonces se establece este stop loss, ¿cierto?, del 40%. Se establece también un fondo de compensación cuya finalidad es solidarizar los riesgos de salud entre las instituciones, entre las ISAPRES abiertas en relación con las coberturas, prestaciones y condiciones de salud contenidas en el Plan de Salud Universal. Para el cálculo de la prima ajustada por riesgo se consideran las variables de sexo, edad, diagnóstico y cualquiera otra que permita mejorar el modelo de ajuste de riesgo en salud en la forma y oportunidad que determine el reglamento. Y este reglamento, el Ministerio de Salud definirá la fecha a partir de la cual se incorporará la variable diagnóstico y las demás que correspondan al cálculo de la prima comunitaria. Bien, esos son los aspectos generales que contienen estas indicaciones. Nos parece que el desarrollo de esto soluciona múltiples problemas. Nosotros en la superintendencia estuvimos analizando en detalle cuáles son los contenidos, no solamente los reclamos por alza de precio base, sino que además situaciones de discriminación, situaciones de rechazo de la ISAPRES al momento de incorporación, que constituyen alrededor del 75-80% agrupada de los reclamos que recibimos hoy día. Y sin duda que nos va a permitir tener además más elementos como para poder exigir el cumplimiento de ciertas prestaciones, sobre todo las GES, como lo que veíamos ahora. O sea, si bien ella tuvo la oportunidad de que la ISAPRE le cubrió de manera adecuada, yo estos días he podido ver situaciones donde no se ha respetado y que de cierta forma ahora, teniendo esta red controlada, exigiendo que la red GES sea más, las prestaciones GES sean más potentes dentro del plan de salud, creemos que respondería suficientemente a las expectativas que tenemos sobre la reforma. Eso. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, superintendente. Señor ministro, ¿quiere agregar algo? No. Con la palabra. Presidente, yo creo que sería interesante que la comisión pudiera solicitar un periodo de indicaciones para que éstas puedan ingresar formalmente, porque hoy día no estamos justamente con indicaciones abiertas. Entonces, permitir una solicitud de ampliación del plazo o la creación de un plazo especial, y donde pudiéramos también los parlamentarios incorporar también indicaciones para los efectos de analizarlas conjuntamente y luego comenzar a debatirlas, yo diría, en la sesión subsiguiente, si le parece. Comienzo de que íbamos a estudiar esto, que el documento que nos ha entregado el ministro, y que íbamos a citar para la semana subsiguiente de la semana digital. Pero yo, previo a eso, quiero hacer una consulta, que veo acá que dice en el punto 4, el proyecto de ley crea el Plan de Salud Universal y un IPC referencial. Cuando trata, ¿este no es lo mismo a lo que la Corte Suprema lo ha rechazado? ¿El IPC de salud? Hasta ahora no tenemos una figura válida de un IPC de la salud en una ley. El Instituto Nacional de Estadísticas calcula diversos indicadores, entre ellos, por supuesto, el IPC general, y lo que se está proponiendo es que además de calcular un IPC del adulto mayor, como lo hace hoy día referencial, calcule un IPC de la salud. Este IPC de la salud, que se calculó ya el año 2011 y 2012 por el Instituto Nacional de Estadística, dice: el IPC general
del año pasado fue 3%, es decir, cualquier número. Sin embargo, observamos a través de estos indicadores que nos entrega la superintendencia que hubo más días de licencias médicas, que hubo menos cirugía o que hubo un aumento en el valor del precio de las consultas. Entonces, dice, la realidad es que cuando yo separo el gasto de salud de una familia, llego a que el IPC de la salud, por decir cualquier número, en vez de ser 3%, que es el IPC general, es 1%. ¿Cuál es el efecto al incorporar esto en la ley? Que dice, ¿sabe? Pasando por el comité de expertos, el fondo de compensación del plan de salud universal o el plan de salud precio referencial, el que está oculto bajo la mesa para el usuario, subió un 1% sobre el IPC, está en UF, entonces 1% más. ¿Qué quiere decir eso? Que la ISAPRE puede efectivamente decir, yo voy a subir el precio 5%, pero el fondo de compensación que ella recibe de ajuste es de solo un 1%. De manera tal que al tener ese precio superior a este IPC ahora en la ley, la ISAPRE entra en una situación de fuera de mercado. ¿Por qué? Porque va a cobrar algo que no está compensado en el fondo de compensación. La Corte Suprema no se ha manifestado nunca, digamos, respecto a este tema. Sin embargo, las dos veces que hubo IPC de la salud conocido públicamente, publicado por la Superintendencia de Salud en esos años, hubo un doble efecto. El primero es que las ISAPRES ajustaron el alza a un poco más que este IPC referencial, o sea, se portaron razonables. Y segundo, cuando fueron a reclamar las personas porque les habían subido más el plan, la Corte dijo, nosotros vemos bien o justificado, y esto terminó en un dictamen de la Corte Suprema como autoacordado el año 2013, que se justifique técnicamente y entendemos que este IPC es una referencia técnica adecuada y por eso queremos ponerlo ahora en la ley. Ahora, si usted me permite seguir, presidente, aclarando algunos conceptos de lo que se ha vertido y tratando de hacerlo en una forma súper práctica, ¿no es cierto?, lo más simple que puedo. Si vamos a las indicaciones, aquí se está, y perdón que pase de nuevo por las páginas, componentes de las indicaciones. Lo que estamos diciendo acá es que en ningún caso la cobertura, los copagos por prestaciones hospitalizadas que pague un beneficiario del sistema pueden ser superiores al 20%. Y respecto a las prestaciones ambulatorias no pueden ser los copagos superiores al 50%. O sea, la ISAPRE puede fijar precios diferentes, pero el copago siempre queda fijado a un 50%. Y lo que es más relevante, pueden ofrecer una red de prestadores en la cual quieren vender su cobertura en todo el país. Recién hablábamos del ejemplo de las señoras que vinieron con cáncer y dijeron no podemos movernos porque el auge nos fija un prestador determinado. Ahora la persona dice, un momentito, no, yo quiero atenderme en Coyhaique, porque no voy a viajar a Santiago para esto. Y eso significa, ¿no es cierto?, que la persona, si está en la red, o sea, la ISAPRE X, tiene un prestador en red en Coyhaique, y ese prestador le cobra a la persona, por el hecho de estar en Coyhaique, un precio diferente, vale decir 10.000 pesos más como lo está acá, la persona va a mantener el copago, o sea, en Coyhaique va a pagar los mismos 5.000 pesos de copago que habría pagado en Santiago y no sufre discriminación por vivir en la región de Aysén. La ISAPRE ofrece un plan que evidentemente puede ser más caro en Punta Arenas, pero la ISAPRE, al tener en esta red la clínica Magallanes, la clínica Magallanes dice, bueno, el copago de la persona no va a ser más de lo que habría pagado en Santiago, no tiene castigo por vivir Si la persona opta por atenderse fuera de la red, voy a decir, la red es la clínica A, no sé si hay dos, pero en Punta Arenas, y va a la clínica B, que no está en la red, la persona
digamos, su garantía de copago disminuye levemente. Tiene que participar de esa decisión porque estima que tiene que ir fuera de la red. Pero no cubre todo el costo, sino que participa la ISAPRE en parte y él. Lo otro que quiero aclarar es que esta ley, este proyecto de ley, introduce un beneficio que teóricamente existe hoy día, que es la cobertura adicional de enfermedades catastróficas, pero que usa solo el 17% de los beneficiarios que la requieren, porque hay que avisar al cuarto día, porque la red, porque 20 complicaciones para que la persona en realidad no haga uso. Acá se dice, no, usted junte las boletas de sus copagos, vaya juntándolas a lo largo del año. Y si llega un momento en que lo que usted ha pagado por copagos, en exámenes, lo que fuere, que debería estar cubierto por la aseguradora, supera el 40% de su ingreso imponible anual, desde ese mismo momento todo lo que sigue es pagado por el seguro de la ISAPRE, que es la misma figura que estamos haciendo en la Cámara de Diputados para el seguro catastrófico clase media, 40%. Diciéndolo en números, si tenemos un matrimonio que tienen un ingreso imponible mensual de 2 millones de pesos entre los dos y son una familia de 4 personas, al año juntan un ingreso imponible de 24 millones, que al dividirlo por las 4 personas significa que cada uno tiene un tope de 6 millones de pago imponible, que multiplicado por 40% significa que el tope para cada uno de los miembros de esa familia de pago de bolsillo es 2,4 millones al año. Vale decir, desgraciadamente el niño se enferma, la familia empieza a incurrir, porque tiene una enfermedad crónica, una enfermedad inflamatoria del intestino, empieza a incurrir en copago. Llega un momento en que esa familia llega a gastar y acreditar que ha gastado 2,4 millones de su bolsillo en la atención de ese niño. La atención de ese niño para adelante durante el año es gratis. Hasta el próximo año, en que se sigue la enfermedad crónica, tiene que de nuevo juntar, como ocurre hoy día, ¿no es cierto?, en la cobertura adicional de enfermedades catastróficas mal llevadas, otros 2,4 millones y de nuevo empieza a actuar el seguro. Lo que para enfermedades de altísimo costo, esto significa una solución muy, muy radical, que significa, si la enfermedad es permanente, la familia va a gastar en este niño 2,4 millones cada año y el resto lo va a poner el seguro, y eso nos parece una garantía muy potente que se pone acá. Respecto a las preexistencias, no hay declaración de salud, ¿vale? Si ya no se exige. Lo que sí es que si una persona viene de un sistema que no está incorporado por ahora al fondo de compensación, que en la práctica es de una ISAPRE cerrada, ¿no es cierto?, Banco del Estado, como dijimos el otro día, va a Banmédica, o viene de FONASA, tiene un periodo post-hoc de carencia de 18 meses, en el cual la cobertura, si se llegara a presentar una enfermedad que tiene evidentemente el carácter de una enfermedad previa al contrato, la cobertura de esa condición de salud es un 25% para esa enfermedad, no para cualquiera que presente la persona una vez que se ha trasladado, de manera de efectivamente mantener en cierto equilibrio, un poquito más amplio de lo que era en el proyecto anterior, que no haya un comportamiento oportunista de que la persona se sabe enferma, se traslada, no contribuye al fondo solidario durante un periodo X de 18 meses y hace uso del sistema y después, o sea, como se dice en la jerga económica de salud, un polizonte, alguien que se aprovecha de su conocimiento de la enfermedad. A mí me parece que, como ha mencionado don Patricio, esta indicación se hace cargo de la mayor parte de los problemas. Hay mucho que conversar todavía, pero acogemos vuestra recepción y ojalá podamos seguir adelante. Gracias, ministro. ¿Senadora? De modo muy general nomás, o sea, hay una pregunta que me gustaría hacer que tiene que ver con cómo
aquí el sistema se hace cargo del tema preventivo. Yo entiendo el IPC de la salud y creo que es valioso como indicador, pero creo que a esa herramienta le hace falta el incentivo para prevenir, para hacer que las personas se enfermen menos. Si no, puede ser un efecto que va a ser inflacionario. Lo general, ¿no es cierto?, lo que uno esperaría es que vaya subiendo. Pero lo que nosotros queremos es que también la ISAPRE ojalá ponga el acento en la prevención y que en el reajuste del plan también hay un incentivo, que en estos son incentivos monetarios, también de precio, a la que lo hace mejor. ¿Cómo se incorpora eso o hace parte de la discusión? Yo quiero ponerlo sobre la mesa, pero me parece que ese es uno de los problemas que tiene el IPC de la salud solamente como la herramienta para ir adecuando precios. Creo que tiene que haber un incentivo, lo hemos conversado varias veces en materia de prevención. Y solo una segunda pregunta en esta conversación más general que tiene que ver con los beneficios complementarios, porque uno de los temores que existe es que lo que nosotros tenemos hoy día en términos de multiplicidad de planes y dificultad para una persona común y corriente para entender el sistema de seguro privado de salud, se traslade desde el plan de ISAPRE habitual, que ya se transforma, ¿no es cierto?, en esta propuesta, a los beneficios complementarios, que tengamos ahí como la ISAPRE 2 en el fondo. Y si hay alguna medida contemplada para eso, porque eso va a requerir una regulación, si uno podría tener también una multiplicidad de planes, que ahí que traslademos el problema. Manifiesto ambas preocupaciones. Y lo segundo, presidente, es que yo creo que sería bueno que nosotros pudiéramos hacer algunas audiencias. Yo tengo por lo menos la solicitud de un consorcio de universidades donde está la Escuela de Salud Pública del Andrés Bello, que me planteó que les interesaba opinar en esta etapa, y yo diría por lo menos una cosa acotada. Esto no busca eternizar esta discusión. Yo sé que se hicieron audiencia en una etapa distinta, yo no era senadora en ese momento respecto a este proyecto, nosotros hemos recibido durante estos años también algunos, pero sobre esta propuesta en particular creo que al menos el poder tener algunas audiencias, llegamos más de una sesión a la semana, pero poder tener algunas miradas del mundo más técnico y académico. Muy bien, senador Chaguán. Varias observaciones. La primera desde el punto de vista de fondo. Yo también he insistido en las distintas sesiones de la necesidad de poder generar un foco en lo preventivo. Y lo hemos conversado otras veces. Yo coincido con lo planteado hoy día por la senadora Goch, porque también ha sido parte del planteamiento nuestro en el resto de las comisiones, de todos, del presidente y de todos los miembros, en términos de poder establecer incentivos. Un sistema en que también a las ISAPRES les interese un sistema preventivo en serio, porque el sistema que hoy día existe es de verdad muy débil. Lo segundo, respecto a las enfermedades de salud mental y también los tratamientos kinésicos. También tenemos otro problema estructural, porque hoy día los límites para las consultas también en materia de salud mental es un tema. La incorporación también de seguro, que también yo diría que es un tema relevante. Por ejemplo, el tema del seguro de salud dental, o establecer alguna cobertura, o el seguro de cobertura en medicamentos, que también consideramos que es un tema que podemos incorporar en algún minuto. No queremos complejizar la discusión, ministro, para que no se asuste. Queremos resolver lo que podemos sacar rápidamente y los cuellos de botella. Pero si podemos incorporar algunos de estos elementos, yo creo que si es que esto no dilata la discusión, bien. Si no, habrá que esperar una nueva iniciativa, porque lo que queremos hacer es despachar esto rápido. Y por lo mismo, frente a la inquietud planteada por la senadora Goich, yo sería muy acotado, presidente, porque de lo contrario esto puede ser eterno, de verdad. Si podemos estructurar a lo mejor un día en una sesión larga, donde podamos tener un día lunes o un día jueves, y donde podamos recibir a un número acotado de organizaciones, no sé, 5, 6, 10, pero acotarlo en una sesión para luego comenzar a votar, porque de lo contrario esto se nos puede de verdad hacer eterno y podemos incurrir en el mismo riesgo, en la misma complejidad que tuvimos en la comisión anterior. Yo creo que soy el único miembro de la comisión que estuvo el único sobreviviente, Guido Girardi. Sí, Guido Girardi. Bueno, es el secretario que... Le aplicaron prevención. Bueno, entonces por lo menos el tema, vuelvo a insistir, tema de prevención, salud mental y tratamientos kinésicos, seguro de medicamentos, seguro dental, que es fundamental,
y yo diría acotar el tema de la discusión para los efectos de poder escuchar, sí, pero en forma acotada, a lo mejor una sola gran sesión y luego comenzar ya a votar. Senador Sandoval. Sí, presidente, muchas gracias. No solamente quería sumarme a la inquietud y agregar un tema adicional a las prestaciones que se han planteado en materia de salud mental, el tema de las adicciones. Ya, el tema de drogas, tenemos un problema dramático, ¿no es cierto? Veíamos las últimas informaciones de la relevancia que tiene en materia de, incluso a nivel infantil. Somos top 1 en América, ¿no es cierto?, latina en materia de consumo de drogas. Me gustaría también agregar ese insumo, presidente. Muchas gracias. Bien, yo la verdad las cosas que no voy a pedir que sigamos agregando más cositas, no, pero sí a mí me interesa la salud odontológica, por supuesto, pero también quiero a la presentación nada más. Yo noto que aún se mantienen aspectos discriminatorios, como es el precio diferenciado de los jóvenes, adultos y adultos mayores. Segundo lugar, creo que la cobertura es restringida para los nuevos afiliados. Después, en el plan de salud no veo contenido. Se incentiva la contratación de beneficios adicionales encareciendo el plan. Y a raíz de lo que ha dicho de los seguros catastróficos, a mí me gustaría pedirle al superintendente que nos haga llegar la estadística por edades de cuál es el uso del seguro catastrófico, porque me da la impresión de que cierta edad no se usa. De cierto, hay etapas que creo yo, por eso que se nos puede hacer llegar yo hacía a grosso modo eso porque se trataba de eso, de tratar de que esta reforma de la ISAPRE, bueno, favorezca realmente al usuario. Eso lo podemos, y después las indicaciones, por supuesto. Estamos ya, ¿no? Señor Ministro. Gracias, presidente, gracias por los comentarios. Algunas precisiones mínimas. A nosotros nos parece que en esta reforma incluir mecanismos diferentes a los hoy día sancionados para incluir nuevas prestaciones, nuevas coberturas, no va en la línea correcta y que, por supuesto, que pueden agregarse temas, pero para nosotros el corazón de esto es el auge, el uso de la red auge y su financiamiento. Sabemos que hay incentivos muy claros financieros para que las ISAPRE y también los prestadores disuadan a los beneficiarios de usar su cobertura auge y seguir atendiéndose en enfermedades que están en el régimen de garantía a través de su plan complementario de salud. En esta reforma, mira, solo desde el punto de vista financiero, mantener esa conducta va a ser un gravísimo error, porque no va a ser posible para la ISAPRE, que tiene este pago para financiar la prestación GES. En fin. En segundo lugar, dentro de las prestaciones en el auge, hay una cantidad de prestaciones de carácter preventivo a las que la gente no tiene derecho, tiene derecho y no utiliza. O sea, las ISAPRES tienen que garantizar que cierta edad todas las mujeres se hagan mamografía, solo el 50%. No es un problema de la estructura de la ley, es un problema, como ustedes señalaban, de los incentivos y de la educación de las personas. En el mundo ISAPRE, solo el 50% de las mujeres tiene al día sus exámenes de Papa Nicolau. Pero insisto, no es porque no tengan el derecho al financiamiento a usarlo, sino que no se produce el incentivo, no la educación, lo que fuera, sobre todo el incentivo. Respecto a los beneficios complementarios, quiero recordar que en la indicación que viene ahí,
los beneficios complementarios se ofrecen como un contrato adicional por la misma ISAPRE o por otra que el beneficiario en paquete. No es a usted le ofrezco esto, a usted le ofrezco esto, sino que la ISAPRE viene a decir mi paquete de beneficios complementarios es esto, que significa que en vez de tener una pieza doble, usted va a tener una pieza simple. En fin, cosas que no están vinculadas a lo garantizado en la ley, son aspectos secundarios, pero que se tienen que ofrecer en paquete. Yo no puedo, o sea, la ISAPRE ofrece este paquete de contrato de beneficios complementarios para las personas y la ISAPRE al lado puede ofrecerme un paquete diferente y a pesar de que yo cotizo en la ISAPRE A, puedo tomar el contrato de beneficios complementarios en la ISAPRE B. Desde el punto de vista de la prevención, al menos en la experiencia de los seguros internacionales, en donde estas cosas funcionan bien, la única manera para ser duro en que esto funcione es que la ISAPRE o la aseguradora incorpore como beneficio financiero el invertir en prevención. Si eso no ocurre, y es el ejemplo, ¿no es cierto?, de las grandes aseguradoras del mundo, que es, como estos son contratos permanentes, a mí me conviene que las personas no suban de peso, me conviene que se hagan sus exámenes preventivos, me conviene, desde el punto de vista Adam Smith puro, me conviene egoístamente como institución lograr que las personas... ¿Por qué? Porque que la persona no tenga después diálisis por diabetes o no tenga un infarto es una cosa que redunda en el beneficio, como redunda también en beneficio de la salud en general y de las finanzas públicas en general. Fue el motivo por el cual, por lo demás, se subió el impuesto al tabaco. El impuesto al tabaco, que recauda 2.000 millones de dólares al año, se subió en parte para aumentarla, pero para cambiar la conducta, porque a la persona no le conviene ese gasto y es la medida más importante por la cual la gente ha disminuido su consumo de tabaco en Chile. Como digo, yo creo que hay varios aspectos que comentar en el futuro. Uno de los aspectos más complejos es el que mencionaba usted, señor presidente, señor Quintero, en el sentido de que cómo hacemos la transición para que no haya un traslado masivo de personas que tienen una alta cotización al sistema ISAPRE y desfinancien el fondo solidario que es propio de FONASA, y por otra parte, cómo hacemos que el adulto mayor no se siga trasladando masivamente a FONASA, haciendo que las ISAPRE, ¿no es cierto?, tienen utilidades hoy día por cosas que no pagan a futuro. Y en ese sentido, esta tabla de el factor 100% para el adulto mayor o el mayor de 50 años, 25% de descuento, 50% de descuento, de alguna manera remeda el perfil de gastos, pero en realidad lo amortiza, porque hoy día un adulto mayor de 50 años tiene en realidad una experiencia de gastos 4 veces mayores que él. Y en ese sentido lo que se hace es decir, bueno, nos vamos a hacer cargo de compensación. Pero este es el tema más difícil y para decirlo muy sinceramente, yo creo que hay que pasar por un periodo de ensayo y error. O sea, decir, mira, esto es, vamos a tener que corregirlo y el precio va a tener que ser este, porque no tenemos manera de prever la conducta de gasto, el comportamiento a futuro y tenemos que tener un seguro, una manera, ¿no es cierto?, de corregir en el camino. Muy bien, muchas gracias, ministro. ¿Sí? Presidente, el próximo martes tenemos comisión. ¿Por qué no tenemos la sesión de audiencia el próximo martes? Salvo que haya otro tema en la tabla. Eso nos permitiría cumplir. Es que no vayamos cambiando, habíamos acordado no, está bien. Que íbamos a citar a las personas para que nos han pedido para exponer. Sí, ¿a eso me refiero? Claro, no, pero no este tema. Este tema lo dejamos para ya, perfecto. Okay. No, era para ir apurando el tranco. Claro, es que también, pero abrimos plazo de indicaciones después de la semana digital. Bueno, ahí vamos a tener claro. Pero abramos el agotado una semana. No, si no hay problema. A todos nos interesa sacar rápido. Señor ministro, muy agradecido. Muy amables ustedes. Y habiéndose cumplido el plazo, o sea, la hora, se levanta.